cómo es que nosotros hacemos estudios bíblicos y la importancia de saber desarrollar una presentación, una lección, un sermón. No vamos a meternos en muchas tecnicalidades porque nos tomaría demasiado tiempo. Pero lo más importante de un sermón es que nosotros tengamos en nuestra mente la estructura de una presentación, de una lección, de un sermón. Y básicamente podríamos empezar, y déjame ir bien rápido, ahorita voy a seguir mi PowerPoint, pero lo más importante que yo tengo que tener en un sermón, esto es lo primero. Número 1, tengo que tener un propósito. Número 2, tengo que tener una base bíblica. Y a veces esto es primero y influencia esto. Yo te voy a explicar esto. Y luego tengo que desarrollar el tema. Y esto se hace a través de divisiones principales. Que cuando yo recién me gradué de la escuela bíblica, mis divisiones eran como 10 en un sermón. Cosa que nunca debe hacer uno. Porque al final no enseña uno nada, habla mucho pero no dice nada. Y luego tiene que tener divisiones o subdivisiones. Que apoyen lo que dice la división. Y todo esto tiene que tener una conclusión. Y luego el último, esta es la estructura de una historia, de una canción, de un poema. O sea, esta es la manera como uno comunica correctamente. Tiene que tener un llamado, y esto es algo que últimamente enfatizo mucho, llamado a la acción. Esto es un sermón. Las demás cosas como títulos, es importante, sobre todo si ustedes hacen videos de YouTube, porque es lo que la gente ve, ¿verdad? Es lo que ponen ahí enfrente. Pero no sé, por alguna razón yo no le doy mucha importancia, porque a veces la gente tiene un título y forza su sermón a su título. Para mí, un sermón o predicación es el fruto de todo esto. Ya cuando dice todo esto, ok, esto es lo que voy a decir. Porque uno puede empezar aquí y en esto, pero al estarlo escribiendo, tal vez Dios le cambia a uno, porque la necesidad o lo que uno descubre. ¿Qué es lo que vamos a aprender ahora entonces? Vamos a ver la primera lección, el primer punto. Nosotros debemos de comenzar con el texto. ¿Ok? Es lo primero. ¿Cómo hacer una buena predicación? Estamos hablando dentro de la iglesia, una predicación, un sermón, una lección. Lo primero, nosotros empezamos con el texto bíblico. Primero es eso, lo primero es qué dice la Biblia, siempre. Y hay varias maneras de hacer predicaciones o lecciones, y a veces mucha gente hace predicaciones de temas, tópicos. Voy a hablar sobre la fe, voy a hablar sobre el amor, pero yo no soy muy aliado de eso y no me gusta mucho por la razón que la mayoría de la gente que escoge esa manera forza lo que él quiere decir. La Biblia la forza que diga lo que yo quiero decir. Y es como que estamos forzando a la Biblia que diga lo que yo quiero compartir. Y mucha gente hace eso. Y no es malo si respetan la doctrina, si respetan los principios bíblicos. Pero yo veo que muchas veces no ocurre eso, sino que hacen que que diga la Biblia algo que la Biblia no dice, porque primero están pensando en lo que yo quiero decir y no en el texto. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Cuando digo el texto es que primero nosotros vamos a la Biblia, y mayormente nosotros debemos de tener nuestro tiempo devocional, y uno va descubriendo que Dios le habla a través de los versículos de la palabra de Dios. Y uno se atora en un versículo y aquí siento que Dios está tratando conmigo. O uno está haciendo su devocional y Dios le da un mensaje de esa. O sea, uno empieza con el texto. O si no, uno dice, ok, en mi caso yo lo hago de varias formas. Ahorita, por ejemplo, los domingos y los miércoles. Los miércoles simplemente tomo el pasaje que sigue
y trato de explicarlo. Y lo hago más bien como un estilo de enseñanza, una lección bíblica, no es un sermón lo que hago los miércoles. Y los domingos más bien hago en cierta forma el pasaje que nos toca durante la semana, que yo selecciono y en base a eso predico. Como ahora nos tocaba Marcos 11 y pues fue fácil porque hoy nos toca el día de Palmas, como se conoce tradicionalmente, no, eso fue sencillo. Empiezo con el texto. Por ejemplo, si vamos a hablar de Josué 1:9, vamos a ver qué dice. Vamos a ver, yo usé otro ejemplo ahí. Josué 1:9. ¿Qué dice? ¿Eso qué dice? Excepto mi esposa. ¿Qué dice? Exacto. Si yo les pregunto a cualquiera de ustedes, dice el versículo 9, yo te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña donde quiera que tú vayas. Esta es la nueva versión internacional que yo tengo aquí. Ustedes repitieron Reina Valera, pero el mensaje más o menos es el mismo en la Biblia, aunque cambian las palabras. Si uno empieza con el texto, la primera pregunta que uno tiene que hacerle a la Biblia, uno tiene que hacerle preguntas a la Biblia cuando uno va a preparar una lección bíblica. ¿Cuál es el tema? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere? ¿Cuál sería el tema? Usando ese ejemplo de Juan 1:9, ¿cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? No, no. Ya te lo he ordenado, no. ¿Cuál es el tema principal de todo el versículo? A ver, vamos a repetirlo. ¿Cuál es? Miren, ¿cuál es? Díganlo todos, díganlo. A ver, mira que te mando. Ok. El tema principal es esfuérzate y sé valiente. Ese es el tema. Es un versículo para desafiar a confiar en Dios. El texto, si el texto dice eso, entonces mi lección, mi sermón, mi enseñanza tiene que ser mayormente sobre eso. ¿Ok? En este caso 1:9, ahí está hablando de, ¿qué es otra vez? Ok. Eso sería, vamos a hablar de esforzarnos. Y ser valientes, por estamos hablando, literalmente se refiere a lo mismo aquí. Otra cosa importante que deben de saber ustedes, en el Antiguo Testamento, los hebreos o los judíos o los hebreos, porque aquí no son judíos, ¿sí saben la diferencia entre judíos y hebreos e israelitas? Que no es lo mismo, ¿sí saben Pero eso es para ser bien específico, en temas de la Biblia. Nosotros le llamamos hebreos a todo judío antes de que se formara la nación de Israel. Hebreos, más que nada por el idioma. El pueblo de Israel son las 12 tribus, que se establecen. Y judíos, solo son judíos los que regresaron a Israel después del cautiverio. Esos son judíos. Los demás antes no son judíos. Porque judío viene de una tribu, Judá. Y el pueblo de Israel son más de una sola tribu. Ojalá entiendan la diferencia, pero es importante entender porque somos maestros de la Biblia. Ok, el tema es esforzarnos y ser valientes. Comienza con el texto, no con la opinión personal. Si vamos a usar el ejemplo de Josué 1:9 como base para hablar del valor, entonces el tema de este versículo me forza a mí a hablar sobre esforzarme y ser valiente. Ok, ese sería mi tema. No, yo lo voy a poner como un ejemplo esto para X, otra cosa que no tenga que ver con esforzarnos. Ya estoy forzando al texto a que diga otra cosa, cuando el texto principalmente es un versículo que nos habla de esto, ¿verdad? Yo sé que alguien puede decir, pastor, pero ahí dice que yo estaré contigo. Bueno, pero ese no es el tema principal del versículo. El tema principal del versículo es esfuérzate y sé valiente. Y lo repite en 3 o 4 versículos el mismo tema. Si ustedes leen otros versículos antes, versículos después, el tema todavía sigue siendo el mismo. Cuando uno lee la Biblia y la estudia para enseñar, uno tiene que hacer esto que acabo de hacer, examinar el versículo y hablar. No es nada más leer versículos aquí y allá sin conexión, pero que tengan
que ustedes cuando hablan sobre un tema utilizan un versículo para hacer un sermón, tienen que entender qué es realmente lo que ese versículo está hablando. Por ejemplo, este versículo no nos dice nada sobre, oh mira, si tú quieres tener éxito en la vida, si tú quieres tener un buen matrimonio, si tú quieres, el versículo no dice nada de eso, pero ya lo estamos forzando. Si tú te esfuerzas y eres valiente, vas a tener un buen negocio. Y estamos como forzando ya y estamos simplemente buscando un versículo que justifique lo que yo quiero hablar. Y yo quiero decirles que lo más importante cuando uno prepara un sermón es respetar el texto siempre. Yo soy el predicador que respeto el texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué? Porque somos maestros, enseñamos la palabra de Dios. Eso es lo que hacemos. Y para enseñar la palabra de Dios, tengo que entender qué dice el texto que Dios me dio, que estoy usando. Eso empieza precisamente con el significado de lo que el texto nos está hablando. No, por ejemplo, voy a hablar, si en sus notas dice el ejemplo, no enseñar sobre la superación personal y luego buscar versículos que encajen, sino partir de Juan 1:9 y construir desde ahí la enseñanza sobre el valor en medio del llamado que Dios nos dio. En este caso, Dios le llama a Josué y él, para responder el llamado, pero este es el mensaje principal, el esforzarse y ser valiente. Y aquí se sobreentienden muchas cosas. Yo tengo que poner mi parte, pero también tengo que tener fe, ¿verdad? Ser valiente. Ya podemos ir añadiéndole más ideas, pero todo parte del mensaje central. Siempre el texto domina lo que yo voy a enseñar. No al revés, yo lo controlo y yo digo que el versículo diga lo que yo quiero que diga. No, trato de interpretar. Somos intérpretes de la palabra de Dios. Eso es lo que eso es la primera cosa. Empezamos con el texto. Ok. Segundo lugar, yo tengo que hacerme una pregunta. ¿A quién le voy a hablar? Ya tengo el texto, pero ¿a quién le voy a hablar? Bueno, le voy a hablar a un grupo de jóvenes que se van a ir de misioneros a África. Ok, ya sé a quién le voy a hablar. Le voy a hablar a un grupo de jóvenes que se quieren casar. A Eric y su célula. A toda la iglesia. Me invitan a hablar en un lugar público. Yo tengo que saber quién es mi audiencia. Mi audiencia controla lo que yo voy a decir. Porque ¿cómo le voy a decir a unos jóvenes que se van a ir a África, que me invitan, por ejemplo, a compartir en un hogar, ¿verdad? Que me invitaron a que van a dedicar su casa, por ejemplo, y yo tengo este versículo que Dios puso en mi corazón? Yo tengo que pensar en mi audiencia, porque eso va a controlar el mensaje. Y no siempre va a ser lo mismo cada vez. Yo tengo que pensar, en segundo lugar, quién es mi audiencia. Y para esto yo tengo que saber el propósito. ¿Quién me puede ayudar a decir qué significa la palabra propósito? ¿Qué es propósito? Cuando hablamos de propósito, ¿de qué estamos hablando? A ver, ayúdenme. No hay con qué borrar, ¿verdad, Amparo? Ok. ¿Sí saben qué es la palabra propósito? ¿Sabes qué es la palabra propósito, Norma? ¿Qué es propósito? ¿Con qué propósito estoy hablando yo? O sea, Ok. ¿para animarlo o para desanimarlo? Ok. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Qué es lo que quieres lograr? Cuando hablamos de propósito, yo tengo que responder a esta pregunta. ¿Qué quiero que la gente que me escuche haga en respuesta a lo que yo voy a hablar? ¿Cuál es mi propósito? Hay gente que tiene como propósito, nada más que la gente diga, wow, qué buen predicador. Ese es un propósito, pero no es buen propósito. Otros dicen, bueno, yo quiero, ahí conozco a alguien y voy a decir esto porque hay alguien que necesita que escuche esto.
Pero tampoco es un buen propósito, porque si estamos hablándole a un grupo grande, no puedo pensar en una persona. Tampoco es un buen propósito. O yo quiero, para que vean cuánta inteligencia tengo para predicar y desarrollar temas, pues ese es un propósito, pero no es un buen propósito. Cuando hablamos de propósito para preparar sermones, tenemos que responder esta pregunta. Después de que termine de hablar, ¿qué quiero que pase? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero que la gente responda? Quiero que la gente haga. Porque si no tenemos propósito, vamos a hablar y hablar y hablar, como luego dicen, sin propósito. Estamos hablando solamente al aire. Estamos impartiendo información. Por ejemplo, mi propósito de enseñar esta clase es empezar a ustedes a prepararlos a que sepan desarrollar mensajes, lecciones bíblicas. Eso es mi propósito. Y depende de cómo ustedes respondan, incluso usar ese don que Dios les dio para que prediquen en la iglesia. Eventualmente es lo que yo quiero ver, en que depende de ustedes. Más que nada para que puedan ser parte de las personas que, como yo les dije, en tiempo atrás preparé muchos, pues todos los que predican en la iglesia yo los enseñé en diferentes formas y maneras, pero el punto es, eso es lo que yo quiero. ¿Cuál es el propósito? No puedo escribir nada de esto y no debo ni de empezar a escribir nada de esto hasta que no sepa el propósito. No, tal vez mi sermón solo tengo el versículo, tengo una idea de qué se trata, sé de qué es el mensaje principal, pero antes de ponerme a desarrollar la estructura de un sermón o de una lección, ¿para qué voy a hablar? ¿Qué quiero que la gente haga en respuesta a lo que voy a hablar? Si ustedes no pueden responder a esa pregunta, mejor ni hablen, porque solo van a hablar. Tienen que hacerse, ahora, primero están preguntándole al texto, ¿ok? Y ahora se tienen que preguntar a ustedes, ¿cuál es mi propósito para la lección que voy a preparar? En esta clase de niños, o en esta clase de adultos, o de jóvenes, o de casados, o en las células, etcétera, 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 etcétera. Cada buena lección bíblica primero nace de la Biblia, no de nuestro corazón, y luego después tiene que estar gobernado ese sermón, esa enseñanza, por el propósito. El propósito es lo que guía todo lo que voy a decir. En este caso tenemos el desarrollo del tema. Empiezo a escribir divisiones. Esta división tiene que estar en línea con mi propósito y esta división que voy a escribir de un sermón tiene que estar en línea en mi propósito. Yo tengo ya en mi mente un bosquejo así ya imprimido aquí en mi mente de cómo yo hago los sermones. Y esta es la estructura de un sermón. Básicamente tiene un título, es lo primero que pongo en mi página. Número 2, siempre pongo un texto bíblico. Número 3, siempre escribo un propósito. Siempre lo pongo ahí. Este es el orden en el cual yo lo escribo, cada sermón, cada enseñanza, cada lección, cada estudio bíblico, siempre. Después de eso, después del propósito sigue la introducción. Esta es la estructura de un sermón, o de una lección, o de una historia, o de una canción, lo que sea. Y luego después sigue el desarrollo del tema. Y luego que pueden ser, yo les aconsejo 1 o 2 puntos, no más. Si son muy buenos predicadores, entonces unos 3 y ya estamos hablando de 40, 50 minutos. Solo. Yo prefiero sermones de 2 nada más puntos. Y luego en el siguiente parte del bosquejo es la conclusión. Y luego hoy quiero enfatizar en esta parte también el llamado a la acción. O la aplicación también le podemos llamar. Pero me gusta más la palabra llamado a la acción porque es acción. ¿Qué quiero que hagan? Por eso me gusta más la palabra llamado a la acción, porque les estoy invitando a que hagan algo. Y ustedes me escuchan, yo intencionalmente les digo, ¿y cómo vamos a vivir esto esta semana? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciéndoles qué quiero que hagan. Es el llamado a la acción cuando estoy predicando, cuando estoy enseñando. Ese es un bosquejo de una enseñanza, de todo.
películas, novelas, todo puede variar. Pero más o menos todos los que contamos algo y decimos y hablamos, seguimos este patrón desde siempre casi. ¿Okay? Diferentes estilos, personalidades, pero si nos ponemos a examinar, eso es lo que es. Pero lecciones bíblicas, eso es lo que hacemos. Y yo en mi mente ya lo tengo acá. Súper, después de casi predicar 40 años, esto es lo que sin pensarlo, siempre estoy haciendo todo el tiempo cuando estoy desarrollando mensajes, enseñanzas, y yo mínimo preparo lecciones 2 o 3 por semana, por 40 años. Siempre he seguido esto. Cuando recién salí de la escuela bíblica tenía más cosas, la palabra central, las preguntas centrales, y había un montón de cosas que le enseñan a uno, y todo eso lo he ido eliminando porque a veces alargan las predicaciones. Y se oye muy bonitas quizás, porque a uno le enseñan cómo escoger frases correctas, perfectas. Pero yo no quiero nada de eso. Vamos a enfocarnos en lo que es. Pero antes de tener todo esto, yo no puedo empezar con el llamado a la acción. Puedo tener una idea, pero no puedo desarrollar hasta que no responda primero la pregunta de ¿para qué voy a decir lo que voy a decir? Esa es la cosa más importante a nivel personal. La primera es el texto. Y a veces empiezo yo en y después me voy al texto, o a veces es al revés, pero siempre empiezo en estos dos. Siempre. Sobre todo mensajes como los del miércoles que estoy enseñando, el libro de Corintios, empiezo con el texto siempre. Me voy al pasaje, lo leo una vez, lo leo otra vez, lo oigo en audio, porque eso es ahora lo que me gusta hacer. Y lo dejo un día o dos y ahí estoy nada más. No escribo nada. Simplemente estoy pensando. Eso es lo que hago básicamente. Ya para el segundo día empiezo, veo todo el pasaje. Digo, ¿cuál es el texto? ¿Cuál es el mensaje de aquí? ¿Cuál es el propósito de este pasaje? Por ejemplo, el miércoles pasado, el capítulo 14 de Corintios, son como 40 versículos, pero el propósito es poner orden en la iglesia. Ese es el tema central de todo lo que Pablo dijo, es poner orden en la iglesia. Pero todo esto uno lo entiende cuando uno se mete al texto, a la Biblia, y empieza a hacerle preguntas. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Por qué menciona esto? ¿Cuál es el significado de lo que está diciendo? Pero nuevamente estamos aquí. Esta mañana, por ejemplo, ¿de qué hablé? Ya se les olvidó a la mayoría de ustedes, yo sé, ¿verdad? La entrada triunfal de Cristo. Ok. ¿Cuál era mi propósito? ¿Pueden adivinar cuál era mi propósito? Yo aquí lo tengo bien grande, miren, para que no digan, aquí está, dice, dice introducción, ¿qué dice aquí? No lo alcanzan a ver, pero ¿qué dice? Propósito, ahí está. Y estas son mis notas con lo que yo predico, no es para que tengan una idea. Ahora, no leo mis notas, las tengo enfrente solamente para que si algo se me olvida, que no se me pase, pero rara vez leo mis notas. ¿Por qué? Porque eso es aburrido, porque eso es perder el tiempo, mejor se los entregaba y ya. Las notas están ahí simplemente para ayudarnos a comunicar un mensaje y que seamos fieles y que no nos olvide lo más importante, pero nunca leo mis notas, porque es lo más aburrido del mundo que puede existir. Leer las notas sería lo más aburrido posible. Nuevamente, la segunda cosa en un sermón es básicamente, cuál es el propósito. Vamos a ver Marcos 4, 35 al 41. Ese es el ejemplo que tenemos ahí en la pantalla. ¿Qué dice Marcos? Vamos a buscarlo todos, por favor. Nuevamente, ya que estamos diciendo que nosotros nos vamos al texto. Marcos 4. Y pongan atención al texto. Nosotros somos predicadores bíblicos. Somos predicadores del texto, de la Biblia, de la palabra. Marcos 4, del 35. Y por favor, si hay algo que no fui claro, levanten la mano, pregunten. Bien importante. Esto fue lo que prediqué cuando, ¿se recuerdan? Semana pasada, porque ese fue uno de los pasajes de la semana. Dice,
Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos a otro lado. Dejaron la multitud y se fueron con él a la barca donde estaba. También le acompañaron otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó y ¿qué dice? Y reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento la obedecen? Ok. No lean nada, las notas, porque ahí ya ahí está la respuesta. No lean mis notas que les di. Ya todos voltearon a verlas. Mejor no hubiera dicho nada. Ok. ¿Cuál sería el propósito para predicar sobre este tema? Y si ustedes pusieron atención hace 2 domingos, yo lo repetí muchas veces. A veces lo repito, el propósito constantemente durante el sermón. ¿Cuál es el propósito? La falta de fe. Que la gente no pierda la fe en medio de la tormenta. Eso es todo. Yo quiero que cuando la gente salga de este servicio, se vayan a sus casas, se vayan a su trabajo en la semana, se vayan a su vida diaria, aunque enfrenten tormentas, recuerden lo que escucharon y las enfrenten con fe. Ese fue mi propósito. Pero yo tengo que estar seguro, porque si no voy a hablar de muchas cosas, y el mar representa los demonios y el barco representa, y empezamos a decir cosas que ya no tienen, y por eso es importante la guerra espiritual, y por eso es importante y estamos hablando de todo y nos olvidamos cuál era el propósito del sermón. Estamos hablando de esta historia para que la gente no pierda la fe. Pero si no tenemos un propósito, le vamos a andar por todas partes al sermón y no va a tener un rumbo fijo, no va a tener una dirección. Esto me ayuda a tener orden en lo que yo hablo, en lo que yo digo. Me ayuda a tener una estructura en lo que estoy comunicando, en lo que estoy tratando de que la gente entienda, tener el propósito. Ok. Tercera cosa que yo hago es crear un bosquejo. Ok. Punto número 3. Vamos a ver qué es el punto número 3. Tenemos que crear un bosquejo. Ahí dice. Ok. Y tiene que tener a lo menos, como dice ahí. Ahora, ¿qué creen que es lo más importante de esas 4 cosas que tiene ahí el bosquejo? ¿No? ¿No? Bueno, la primera cosa que yo tengo que es lo más importante y en lo que o ustedes deben de enfocarse es esto. Aquí así. Empiezan a escribir. Ya, empiezan a desarrollar su tema. El bosquejo. Lo primero es, hay que empezar a escribir nuestro sermón, nuestra lección, nuestra enseñanza. Y yo empecé, el texto nos dice que los discípulos fueron en la barca, ¿verdad?, en obediencia a Jesús. Mi primer punto fue, aún obedeciendo, y claro, estoy parafraseando, aún obedeciendo, podemos enfrentar tormentas. Tormentas. Número 2. En medio de la tormenta, en medio de la tormenta, y está largo, ¿okay? Pero esta fue la manera que yo más o menos lo desarrollé. En medio de la tormenta, necesitas enfocarte en Jesús. Es el tercer punto. Yo desarrollé un tercer punto. En nuestra vida, o barca, podríamos decirlo, está Jesús.
Estoy parafraseando, mi sermón pudo haber dicho palabras diferentes, pero la idea es la misma. Está Jesús que tiene todo poder. Vamos a ponerlo así. Ok, ya tengo un bosquejo. Y estoy siguiendo la secuencia de la historia del pasaje. Lo estoy siguiendo. Estoy básicamente contando la historia a través de 3 puntos. Y aquí duro unos 10 minutos, por lo general yo duro menos aquí, a menos de que sea importante, pero siempre trato de que el último punto enfatizarlo más. Porque en las historias de Jesús siempre tiene un principio, una tragedia, una situación difíciles, pero siempre hay una resolución. En todas las historias de Cristo, ¿verdad? El hijo pródigo se fue, le fue muy mal, pero al final regresa y es restaurado. Así son las historias de Cristo siempre. Tiene un problema, un dilema, una situación difícil, una situación imposible, pero al final hay una resolución buena en casi todas las historias de Cristo. Ya tenemos nosotros aquí un bosquejo. ¿Ok? La introducción no es importante, porque la introducción, bueno, ahorita vamos a hablar de introducción, pero lo que quiero decir es, ustedes ya tienen un sermón que va a durar mínimo unos 25 o 30 minutos. Ahora, ustedes aquí van a leer el pasaje y quizás van a utilizar, por ejemplo, por así decirlo, es del versículo 15 al versículo 18. Este es del 19 al 22 y este es del 22 al 25. Ustedes van a explicar estos puntos, pero estos son sus puntos. Este es el mensaje, esto es lo que están comunicando. Y no se contradicen de uno al otro y están reflejando el texto que ustedes están explicando. Ahora, déjenme detengo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Está sencillo? ¿Está fácil? Mejor cuando lo predica usted. Ernesto. Cuando estás desarrollando ese bosquejo, hay una secuencia, pero digamos cuando terminas ese 3 puntos, o sea, es una pregunta que yo tengo. ¿Puedes utilizar otro pasaje o te tienes que quedar únicamente en el pasaje que leíste? ¿O puedes utilizar algo más que complemente lo que está hablando de la misma Biblia, pero solo en otro pasaje de otro libro, digamos? Sí lo podemos hacer en esto. Yo lo evito para no complicarle la vida, sobre todo cuando Karen me está traduciendo. Como ahora estábamos batallando, ¿verdad, Karen? No, pero también lo hago porque yo soy un predicador textual. Yo no predico temas, yo predico textos. Yo me he disciplinado a ser un predicador textual, que predico historias textos, tomo pasajes, pero no está mal siempre y cuando ese versículo apoye lo que tú estás diciendo, pero no exageren. ¿Sí me entienden? Ahora vamos acá y le dan la vuelta a Génesis hasta Apocalipsis, pero sí se puede usar, claro que sí. Tal vez lo que Ernesto se refiere es como este pasaje. Hay pasajes en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, que Lucas explica un poquito más, o Juan, más detalles. Pero más detalles. Yo creo que sí, yo puedo usar eso, yo creo que lo hacemos. Como para entender más. Marcos no se enfocó en esto, pero si vamos a Lucas se enfoca también en esto y en esto, ¿sí me entienden? Eso sí lo puedes hacer. E incluso tú puedes aquí decir, mira, ve el ejemplo de Jeremías. ¿Sí me entiendes? O tú puedes decir también, mira, en mi vida personal, y eso sobre todo tienes que usar, o todos, sus experiencias personales. ¿Por qué? Porque no se trata de predicar ideas. Se trata de predicar lo que vivimos, se trata de predicar cómo nos ha trabajado, cómo ha funcionado. Déjenme les doy un ejemplo. Eso es más impactante que decir, déjenme les cuento de un personaje histórico. Y está bien, yo uso eso también, yo uso muchas cosas. Pero a veces es más impactante
Y fíjate, yo un día me decidí a servir a Dios y de pronto perdí el trabajo y ya no sabía qué hacer, y etcétera, y etcétera. Eso es mucho más válido, pero todavía tiene que referirse a eso. ¿Sí me entiendes? No te vas a salir de tema y hablar sobre, yo un día tuve tentaciones, porque ya no estás hablando de pruebas, estás hablando de tentaciones que son diferentes. En medio de las tormentas necesitas enfocarte en Jesús. Yo recuerdo que dejé de venir a la iglesia y en esos días, cuando estaba pasando por problemas, me dejé de servir, etcétera, y me enfoqué en el problema y me estaba ahogando. Y eso estás usando tu vida, pero estás hablando de tu sermón, básicamente, de tu enseñanza. Y acá también. Y sabes que yo conocí una persona, etcétera. Si es posible contar la historia, a veces no es bueno contar las historias de alguien más. A veces sí podemos, siempre y cuando cambiemos los nombres, todas las cosas de que nadie pueda saber de quién estamos hablando, a menos de que tengamos el permiso de la persona. Entonces sí podemos decir, y no es chisme, pero esta persona, él pasó y la semana pasada testificó, ¿se acuerdan? Eso ya no es chisme, él públicamente ya lo dijo. Eso ya uno puede usar porque ya lo dijo públicamente. O él mismo escribió, o predicó sobre eso, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, yo cuento la historia de mi pastor, que su hijo se estaba muriendo de cáncer. ¿Y por qué la cuento? Aunque él ya murió, pues porque él la contaba cada rato. No era una historia privada, personal, era algo que públicamente él ya la había compartido. Uno tiene libertad de hacerlo. Pero nuevamente, uno nunca debe de olvidar esto. Y esto tiene que tener ritmo y tiene que tener dirección. El sermón tiene que tener ritmo y tiene que tener dirección. ¿Qué quiero decir ritmo y tiene que tener dirección? No puedo hablar primero de esto. No, siempre tengo que presentar el problema. Cómo se enfrentó el problema y cómo se resolvió el problema. ¿Ven? Tiene secuencia, tiene orden el mensaje. Estamos llevando a la gente de una circunstancia a la siguiente, cómo respondieron, y luego siempre cómo terminó todo, cómo es la resolución. Estamos contando una historia. Y yo creo que piensen en eso, en una historia. Las historias son buenas. Muchas de las veces vemos, por ejemplo, un programa, una película, algo, y empieza con un problema. Una de las películas que a mí más me ha gustado de todos los tiempos se llama El Señor de los Anillos. No sé si ustedes saben de qué estoy hablando. El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings. Y yo sé, ¿vienes de allá? No, el que ven de allá. Oh, yo pensé que decías, yo vengo de allá. Nacho Libre también, sí tiene el problema. El problema era que él quería ser famoso, okay. Quería ser un luchador, okay. ¿Y qué hizo? Fracasó en todo. Eagle Powers no funcionaron. Pero hasta que entendió, después de tanto fracaso, a creer en él, y se convirtió en un gran luchador, y se quedó le compró el autobús a los niños, los llevó a pasear y se quedó con la monja, ¿verdad? El problema, cómo desarrolló, y puede ser gracioso, pero es lo mismo. Uno tiene que saber que las historias, lo que uno narra, tienen una secuencia para que tengan sentido. No puedo empezar acá, nuestra fe, porque no tiene sentido. Estamos empezando al revés las cosas. Y los que son expertos sí lo pueden hacer, pero ninguno de nosotros somos expertos. Hay que hacerlo de la manera más básica, más elemental que podemos hacerlo. Ahora, ya tenemos déjeme. 3 puntos: conclusión y aplicación. Bueno, ya tenemos la conclusión. La conclusión es, ya hicimos que la gente en su mente fueran al mar, vieran la tormenta y vieran lo de Cristo. Y ahora hay que aterrizar. Cómo la gente lo pone en práctica. La conclusión, la aplicación, como dice mi esposa. No pierdas la fe.
Y a veces la aplicación es un mini resumen de estas tres cosas. Tú te puedes encontrar a veces en momentos difíciles aún sirviendo a Dios. Y yo sé que a veces nosotros cometemos errores, pero no pierdas la fe en medio de la tormenta. Mantente enfocado en Cristo. El día de mañana cuando enfrentes un problema, enfócate en Jesús. Ya tenemos una conclusión, una aplicación. ¿Ok? Y la introducción es lo último que escribimos. En el orden de cómo aparece. Porque este es el orden que yo lo predico todo. Este es el orden. Esto muy raro lo menciono. Este siempre lo uso. Este a veces nunca lo menciono. No necesito decir propósito. El propósito es para mí. El propósito es para mí mayormente. No tengo que decir, y en este día mi propósito es. No. No. Eso es para mí. Ok, nada más. Predicador. Y luego, por supuesto, tenemos el desarrollo del tema. Y luego la conclusión y el llamado. Pero yo primero hago esto. Esto sería el primero, el 1. Desarrollando el tema, creando esto sería número 1. Número 2 sería esto. La conclusión. Hay que aterrizar el avión. Ya lo llevamos, ya lo hicimos que la gente pensara. Estamos usando el lenguaje para que la gente se ponga a reflexionar un momento, piense en lo que estamos diciendo. Pero al final tenemos que decirles de qué se trata. Y eso es la conclusión. Hay que aterrizar el avión en algún lugar. Y luego, por supuesto, ¿qué queremos que hagan? Esto sería la tercera cosa. En escribir o desarrollar nuestro sermón. Y lo último sería acá. Eso es lo último en la introducción. De hecho, es siempre lo último que yo escribo en todo lo que yo escribo. Es lo último. ¿Por qué? Porque todo esto va a determinar esto. ¿Cuál es la función de la introducción? ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la función de una introducción? No, es un resumen de explicar de qué se va a tratar. ¿Ok? Se puede usar eso, pero yo no se los recomiendo que lo hagan. Yo no les recomiendo que la introducción sea una explicación, porque entonces ya le quitan sabor a todo el mensaje, porque ya les dijeron en la introducción de qué van a hablar. Yo prefiero que no lo hagan, de veras, de qué van a hablar. Sí se puede, pero yo nunca lo hago. Yeah. Ok, es como una pequeña introducción de los puntos importantes. También se puede usar como una metáfora. Se pueden usar historias, unas historias, pero la pregunta más bien es ¿qué es? No qué se pone. ¿Qué es? ¿Para qué es una introducción? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Tú sabes, Tony? ¿Qué es una introducción? ¿Para qué hace propósito? Es como para dar a entender el propósito del sermón. Es para dar a conocer el propósito del sermón, ¿ok? A ver, ¿alguien más? Para que no cambie el canal. Para que la gente que está viendo en YouTube no cambien. Yeah. Y yo tengo un problema. Yo no soy un predicador de así que cuente historias exageradas. Esos son los predicadores populares que los ven miles de personas. Yo no soy así y nunca voy a ser así porque no es mi personalidad. Yo quiero ser fiel a como yo soy y trato de a veces hacer cosas, pero yo tengo una personalidad y yo soy más bien un maestro. Me gusta enseñar la Biblia, okay. Pero ¿cuál es el propósito de la introducción? Es romper hielo y conectar con el tema. ¿Cómo? Romper hielo. Romper hielo y conectar a las personas al tema. Okay. Quiero enseñar. La segunda cosa más es conectar, despertar interés en lo que yo voy a decir. O la gente, aunque yo sé que estamos en el culto, pero quizás se aplica también en la célula esto, o estamos con gente que no es cristiana y le dicen a uno, danos unas palabras, ¿ok? Lo primero que tengo que hacer es captar la atención. Eso es lo primero. Ahora, yo no tengo tanto problema porque realmente en el servicio, aquí sobre todo, en las redes sociales es diferente. La gente todo lo que tiene que hacer es pum y ya se van a otro canal. Y eso es un poco diferente. Pero aquí no, porque ¿quién de ustedes viene y dice, no me importa el sermón? No, venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Yo ya no necesito convencer a nadie, excepto algún nuevo, alguna persona que está por primera vez, maybe con ellos. Pero yo tengo una ventaja bien grande que ya tengo una audiencia.
que quiere escuchar lo que voy a compartir. Y normalmente eso pasa en la mayoría de las situaciones cristianas. Pero todavía tenemos que ayudarles a que se olviden de todo lo demás y se enfoquen en lo que voy a hablar. Y nuevamente, como dice Leonardo, podemos utilizar historias. ¿Saben qué? Hace 5 años atrás les voy a contar lo que me pasó. O, ¿sabían ustedes que en este tiempo, saben ustedes que, y uno trata de hablar de lo que uno va a decir, pero de una manera que uno quiere cautivar la atención? El asunto principal de la introducción es cautivar la atención de la gente que nos está escuchando. Para eso, por supuesto, yo tengo que saber qué voy a decir, qué es lo que quiero que hagan. La introducción es eso. ¿Cómo logro llamar la atención? ¿Cómo la gente, en vez de estar pensando en el talento, sobre todo cuando está la puerta abierta? Como en esta mañana estaba la puerta abierta y yo me llegaba el olor a pescados donde estaba predicando. Yo decía dentro de mí, híjole, ¿cómo la gente se puede concentrar en lo que yo estoy predicando si están pensando en el pescado? Porque es más poderoso el sentido del olfato que el sentido del oído. ¿Sabían ustedes? 1000 veces. Ya, los olores son más poderosos que las palabras. Ok. ¿Qué podemos utilizar de introducción? Algo relacionado con el tema, por supuesto, ¿no? Tiene que ser relacionado con el tema, ¿sí? Por ejemplo, si se habla de la tormenta, se podría hablar de un evento que pasó en algún lugar, algo más o menos relacionado con eso, ¿verdad? Ok. ¿Saben ustedes que a principio del siglo pasado hubo un barco que se hundió, al Titanic? Y cuentas del Titanic. No, en serio. Y puedes usar, porque vamos a hablar de tormentas, vamos a hablar del mar. Podemos usar esa historia. O cuando yo era niño, un día me llevaron a un bote y me dio mucho miedo porque las olas estaban bien grandes. Y saben, yo vi un tiburón de ese tamaño, así. Y ¿saben qué? Si dicen algo que es chistoso, eso tiene más efecto que cualquier otra cosa. Los predicadores más populares son los que cuentan más chistes. O sea, no debería de ser. Al empezar. No a través de, no un chiste toda la predicación. Pero ustedes conocen a Marcus Witt. Ustedes lo han oído predicar. Él debería de ser un comediante de esos que hablen en público, porque tiene un talento increíble para hacer reír a la gente de cualquier cosa. Pero él, cuando era pastor, él le decía a la gente de su iglesia: por favor, este es mi número de email. Espero que durante la semana me manden chistes, porque si me gustan, los voy a contar durante el sermón. Literalmente hacía eso. Y es considerado uno de los mejores predicadores porque sabe cautivar a la gente a través de chistes. Claro, uno tiene que tener cuidado porque la predicación se puede convertir en un chiste. Y es una gracia especial los que no les sucede eso. Realmente. Porque si es puro chiste, pues no lo va a tomar en serio. Pero si ustedes quieren llamar la atención y pueden contar algo gracioso, como ¿saben que yo estaba bien asustado, era una tormenta y era un tiburón así? No hay problema. Ya todos se van a reír y todos van a pensar en el pescado y quiere decir, ya me pusieron atención. Ya me están escuchando. Ya capté. La introducción tiene eso es mayormente, sobre todo cuando hablamos en público. Es bien importante. Cuando hablamos en público es diferente quizás a cuando escribimos un libro o quizás cuando contamos otras cosas. Pero hablar en público, el secreto es los primeros, sobre todo cuando nos paramos enfrente o estamos dirigiendo una célula o estamos dirigiendo un grupo, lo que sea, es los primeros minutos van a determinar el éxito o el fracaso de mi sermón, de mi enseñanza, de mi lección. Yo no le estoy diciendo esto porque quiero que ustedes sean buenos predicadores. Okay, no digan, híjole, estoy haciendo todo mal. No se trata de eso. Sino que se trata de aprender, básicamente. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros en la introducción
podemos hablar una historia que diga de una persona que se sentía sola porque se perdió. Por ejemplo, hace unos días escuché de un señor que se perdió y estuvo 14 días en el mar. Y podemos contar esa historia. ¿Se pueden imaginar qué se siente estar en medio de las tormentas solo? Estamos contando una historia, pero estamos hablando del tema. No nos estamos saliendo de la introducción. Podemos usar eso. El punto 1 debemos decir, la obediencia no garantiza calma. Y estoy diciendo las notas, ahí están sus notas. Punto 2, Jesús estaba en la barca. Punto 3, la fe es probada en el temor, ¿verdad? ¿Dónde está su fe? En la conclusión, yo puse, aún en la tormenta, estamos seguros si Él está con nosotros. Ahora, uso diferentes palabras a las que escribí, porque acá simplemente con la ayuda de ustedes desarrollé esto, pero en forma, con otras palabras, pero estoy diciendo lo mismo que ya puse acá, ¿ok? Exactamente lo mismo. Ahora, si aquí está la pregunta que Ernesto me hizo. Uno sí puede usar otros pasajes, pero tienen que conectar con lo que estoy diciendo. No puedo usar, como una vez yo escuché un sermón de un predicador que dijo, y saben, la gente cuando viene a Cristo, viene con muchas ataduras. Está llena de ataduras que el Señor los tiene que liberar. Pero el Señor nos ha puesto a nosotros para que liberemos a las personas. Y déjenme les cuento una historia. Déjenme les llevo, vayamos a ver, y leyó Marcos capítulo 11. Y luego en ese versículo, Marcos 11, Jesús le dijo, vayan y tráiganme al burro y desátenlo. Así, aquí estamos viendo cómo la gente viene como este burro, llenos de ataduras, están amarrados. Y la Biblia dice que nosotros tenemos no tiene nada. Jesús no está diciendo que nosotros somos burros. No tiene nada que ver con la predicación que él estaba predicando, con guerras. Él estaba hablando de guerra espiritual y usa al burro para decir que la gente es como el burro, que están amarrados y que Dios envía a sus discípulos a que los desaten, porque vienen todos amarrados o atados. Si estiramos la imaginación, ok, pero ese versículo no tiene nada que ver. Jesús no lo dijo con esa intención. Jesús, es nuevamente estirar versículos, sacarlos fuera de contexto para que digan lo que yo quiero que digan, pero aunque la Biblia no está diciendo eso. Y es donde muchos se meten en problema. Porque dicen, y yo lo puedo aplicar para esta área. Pero está usando la Biblia, sí, pero la está usando mal. Está como hay una mujer muy popular en las redes sociales que dice que Dios es 4, ¿verdad? Dios es 4. Y no la 4, Dios es 4. Es muy popular. Porque en su mente ella leyó un versículo de los Salmos que habla de que el grande, el Dios todopoderoso, el Elión, ¿verdad? Fue el que envió a Dios, y Dios es 3 personas. Y eso en realidad, basado en un versículo de Salmos, Dios no es 3 personas, Dios son 4. Y es algo que ahorita en las redes sociales todo el mundo lo está compartiendo, burlándose de ella realmente, porque pues es una herejía eso lo que está compartiendo. Es una antibíblico, una de las cosas más antibíblicas que pueden existir. Pero nuevamente ella está utilizando un versículo fuera de contexto, que no tiene nada que ver con lo que el versículo originalmente estaba diciendo. Amén. Es bien importante que tengamos cuidado. Nosotros somos, si algo me esfuerzo, delante de Dios se los digo, es en que nunca quiero decir algo y sacar un versículo fuera de contexto, sino que siempre respeto lo que el texto ya está diciendo. Y solo si tiene que ver con mi tema, entonces, pues sí lo puedo usar. Por ejemplo, que dice el Salmo 46:1. Dios es... Yo me lo sé ese versículo. En tiempos de tribulación, amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Claro, si tiene que ver, puedo usar ese versículo para reforzar lo que yo estoy compartiendo. Nuevamente, nosotros podemos hacer eso, conectar claramente con versículos que sí están diciendo de lo mismo. Amén. Ok. ¿Tienen preguntas? Porque ya voy a terminar.
Ok. Parte final del sermón. La aplicación. Esta parte es bien importante. Tenemos que ser claros y tenemos que desafiar a la gente a que hagan algo. No nomás, bueno, Jesús nos muestra en esta historia que Él es todopoderoso. Vamos a orar. O sea, ya informé, pero no les estoy diciendo cómo lo van a usar, cómo lo van a aplicar. Yo debería decir, ya vimos en la historia que Jesús tiene poder sobre las tormentas. Por lo tanto, es importante de que aunque estés pasando por problemas, no es que Jesús te ha abandonado. Aún en medio de tu tormenta, ahí está. Por lo tanto, no pierdas la fe. Sigue confiando en Dios. No te desanimes. O sea, siempre tiene que haber un desafío a hacer algo. No es nomás, ok, ya les informé, vamos a orar y vamos a terminar. Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez. No, porque entonces eso no fue una predicación, fue una información. Es como dar noticias. Se supone que los que dan noticias nomás nos cuentan lo que pasó, ¿no? Pero no nos dicen, y ahora vayan y quemen la ciudad, ¿verdad? Y ahora vayan y hagan algo. No nos dicen, siempre dicen, esto pasó y ya. Eso es informar. Nosotros no estamos informando. La predicación siempre es un desafío al cambio. Es un desafío a tener fe. Es un desafío a tener fe en los problemas. Es a cambiar nuestras vidas. A algo. Eso siempre tiene que haber una conclusión que sea clara. Esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Y eso es la parte final. O sea, ya dijimos todo esto, pero nuestra meta es el propósito. Y el propósito es que yo quiero que la gente se salga de este lugar, que tengan fe y que si van a enfrentar problemas. Y ya estoy predicando, No, pero nomás les estoy diciendo para que ustedes entiendan la importancia de la conclusión. So, este es en pocas palabras cómo se hace un sermón. Amén. Ya son expertos ustedes. Ok, vamos a concluir con preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Y si no, ahorita les comparto la tarea que quiero que hagan. Sí, pues estamos aprendiendo. O sea, por supuesto, faltó el llamado a la acción. Ahora, por lo tanto, quiero que hagan esto, ¿verdad? Y deben de decirlo a la gente. Cuando ustedes están predicando, tienen que decirle, ok, ya aprendimos esto. Lo que yo quiero que hagas es, conéctate con Dios todos los días para que tu fe no esté débil. Para que cuando lleguen los momentos difíciles, ya le estoy diciendo que hagan, ok. Y si estás pasando un momento, acércate a otras personas, comparte tus necesidades, diles qué está pasando, no estás solo. Jesús a veces usa a otras personas para hacernos sentir que Él está con nosotros. O sea, le dijimos dos cosas. Y en tercer lugar es, si esta semana enfrentas problemas, acuérdate, ponte a orar, declara, Jesús está conmigo, repítetelo. Ya le dijimos 4 llamados a la acción, dije. Eso es importante, porque si no hacemos eso, la gente dice, ok, estuvo bonito, pero pues no sé qué hacer. Me gustó. El llamado a la acción o la conclusión puede ser como la célula al terminar en la oración. Ya. No en la oración, antes de orar. Y sobre todo en la célula, yo lo que siempre les he enseñado es que usen la conclusión o el llamado a la acción en su oración. Y ahora repitan conmigo, Señor, en esta semana yo voy a tener fe. A ver, repitan conmigo. Nosotros no oramos así nomás a lo loco. A ver, todos orar. No, yo nunca creo en orar así en grupos, sino que síganme. Ustedes deben de guiar a la gente. Ahora díganle al Señor, Señor, en esta semana yo me comprometo a orar todos los días para que cuando lleguen los problemas, Señor, yo pueda estar firme. Señor, ayúdanos, ayúdame. Ahora dile al Señor, si tú estás pasando problemas, que tú vas a conectarte con alguien, que tú vas a hablar. Ahora vamos a orar. Señor, en este momento te pido que cuando lleguen los problemas, no me aísles de los demás. Le llamamos nosotros la administración, ¿no? Pero la administración no es otra cosa más que hacer que la gente ore esto, el llamado a la acción. Esto es lo que oramos. No es nomás, Señor, en este momento, gracias por tu palabra. Señor, gracias, aleluya, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Amén. Ok, ya terminamos.
Esa es una pérdida de tiempo orar así realmente, porque nomás estamos orando porque sabemos orar, pero no tiene ningún propósito. Nuestras oraciones deben de ser oraciones con propósito, siempre. Y sobre todo guiar a la gente. No necesitamos gritar, no necesitamos hacer escándalo, pero sí debemos de guiar siempre a la gente en la oración. Thank you, Diana, por esa parte se me olvidó, sobre todo en las células es importante. Los domingos yo lo hago. Siempre le digo a los músicos, bájenle la música, porque quiero que me oigan la gente. Y digo, ok, repitan después de mí. Vamos a orar todos esto, vamos a orar. Y veo si no lo hacen, los vuelvo a repetir. No, miren, a ver, no los escucho, ¿verdad? Y no es que no los escuche, porque realmente no los escucho, no importa qué. Pero los veo que están así nada más. Digo, Señor, están orando. Ok, abran sus labios, oren conmigo. Amén. Quiero que ores. Porque cuando la gente lo dice, lo repite, se queda en su corazón, se queda en ellos. Y básicamente es cosas que simplemente hemos aprendido a través de los años. Amén. Pues bueno, si no hay otra pregunta más, vamos a terminar ya. Yo tengo una pregunta. Dice que el modelo de enseñar, pues la enseñanza es esta, pero pues tiene que ver mucho, así como dijo, de su personalidad. Y yo pienso que cada uno de los que estamos aquí, incluyendo mí, y nomás veo usted y la pastora predican totalmente diferente, ¿verdad? Pues siempre respetando. Ya. La personalidad de todos es individual, pero el orden de cómo uno hace las cosas, ahí sí todos debemos de seguir lo mismo. Está todo. Ya me está viendo así. Ella predica de temas. O sea, Siempre sus predicaciones son de exhortación. De ánimo, de motivación. Exacto. a eso me refiero. No es que esté mal, es la personalidad de nosotros. Y Dios nos usa tomando en cuenta, respetando Ya, exacto. Es como, yo estaba oyendo una versión nueva de una canción antigua de Marcos Witt esta semana, que le dije a mi esposa, mira, están sacando versiones nuevas de esas canciones que hace 20 años cantamos. Y dice, oye, bonito, pero es totalmente diferente, pero es la misma canción. ¿Por qué? Porque el cantante es totalmente diferente, pero está hablando lo mismo, nomás a otro estilo. El estilo no tiene, el estilo, yo quiero que ustedes sean ustedes. Yo no quiero que me imiten a mí, ¿ok? No, en serio, yo no quiero que ustedes me imiten a mí. Yo quiero que ustedes sean ustedes. Y que ustedes hablen de, como nosotros hemos creído en esto, lo que tengo te doy. No tengo oro ni plata, pero lo que Pedro estaba diciendo, yo no puedo ser como los sacerdotes, yo no puedo ser como los gobernadores, pero yo solo tengo a Jesús y de eso te voy a dar porque esa es mi experiencia, esa es mi vivencia, eso es lo que yo soy. Y yo quiero que ustedes sean igual, yo no quiero que me imiten a mí, pero sí quiero que sigan esto sí, esto no cambia, para todos es igual, pero en nuestra manera única de ser, eso sí. Amén. No debe. No, aunque esa tiene que ver, eso es para, bueno, una última cosa, una última pregunta más. Entonces la introducción, ¿lo escribe usted de último? Es lo último que yo escribo. Ya. Porque y yo les voy a decir una cosa, no siempre lo hago. Bueno, esta mañana yo hice una introducción muy complicada. ¿Por qué? Porque yo quiero que para que la gente conozca más la Biblia, básicamente. Y fue más un estudio bíblico, pero nuevamente, quizás en las redes sociales no va a ser muy atractivo eso porque es sobre historia, sobre aquel tiempo. Pero es como que yo estoy poniendo a Jesús en un cuadro completo. No quiero sacarlo de donde Él vivió, sino quiero entenderlo donde Él vivió. Y para entenderlo yo tengo que entender su tiempo. Y una vez que entienda a Jesús como Él era, lo puedo traer a mi vida fielmente. No el Jesús que yo me imagino, ¿verdad? No el Jesús que a mí me gusta, pero el Jesús de la Biblia.
Eso es lo que quiero hacer. Y yo sé, pero yo les recomendaría, si ustedes no son maestros como yo, usen historias para sus introducciones. Usa historias. Historias sobre todo personales son buenas, son muy buenas. O historias de alguien que ustedes conocen. O incluso historias de la Biblia. ¿Sabe que la Biblia cuenta de un profeta que por predicar la palabra de Dios fue arrojado a un pozo? Y estando en el pozo él dudó, se desanimó. Pero ahí clamó a Dios. Y Dios lo confortó y Dios le dijo, no, yo estoy contigo. Y ese profeta era el profeta Jeremías. Y en este día su historia tiene que ver con el tema de esta mañana. Déjenme les digo que dice la palabra en esta mañana. Ya introduje, puedo dar muchos detalles, hacerlo interesante. Él estaba entre la basura, en el lodo, y es cierto, todo esto. Estaba sumamente helado, frío, y estaba casi desnudo. O sea, estaba expuesto, se pudo haber muerto de hambre. Todo eso es real. ¿Y cómo lo sé? Pues me pongo a estudiar. Hay muchos recursos en la Biblia, en el internet, que nos enseñan a nosotros. Uno de los lugares que yo más uso es uno que se llama The Blue Letter Bible. Está en español y está en inglés. Hay muchos comentarios, muchos diccionarios, muchos recursos para poder entender la palabra de Dios. Y mucho ya me lo sé de memoria. Siempre estoy estudiando, todos los días estoy estudiando. Así que ya me sé de memoria todas estas historias. Pero nuevamente, cuenten historias. Una pregunta acerca de lo que mencionó ahorita. A veces leo yo a través de la Biblia. Es bien esa. ¿Cómo? A ver, dime otra vez. También está donde usted dice, la que mencionó ahorita, de Blue Bible, creo que dice. También está a través de la Biblia. Oh, ok. Yeah. De Vernon McGee. Ok. Nomás tengan cuidado con Vernon McGee porque él no es pentecostés como nosotros. Él dice que las lenguas son del diablo. Yeah. Él es de ese tipo. Y él es también reformado. ¿Qué quiere decir reformado? Que él enseña que la salvación no se pierde, que Dios puso a personas para mandarlas al infierno y puso personas que se van a ir al cielo. Y que Dios no murió por todos, solo murió por los escogidos. Él es un pastor reformado que cree esas cosas. Pero ya si nos vamos a otros sobre explicación de la Biblia, pero tengan en mente eso, porque hay cosas que no cree como nosotros. Vernon McGee es un buen maestro excepto en esas áreas. Él no cree que la mujer debe de predicar o de enseñar también. Es lo único que él tiene. ¿Cuánto debo de escribir en cada sección? ¿Cuánto? ¿Cuántas subdivisiones? Bueno, yo nomás escribo uno más y ya. Claro. No, o sea, no. O sea, cada punto, por supuesto, yo le pongo aquí verso fulano y luego una explicación como de media página. Pero eso es porque yo quiero cuando yo me paro enfrente, a mí me ayuda dos cosas. Cuando yo escribo algo, lo memorizo. Yo tengo eso. Ustedes necesitan conocerse, ¿qué es lo que les ayuda? A mí escribir algo me ayuda a que ya me lo sepa de memoria. Y recuerden, yo hago 2 o 3 predicaciones por semana. Es difícil memorizarse todo, pero yo sí lo memorizo. Y la única manera es escribiendo. Por eso mi esposa dice que escribo mucho. Sí, escribo mucho. 4, 5, 6, 7, 8 páginas. Pero cuando me paro, yo solamente me enfoco y hasta pongo un marcador. Miren, este fue el de hoy, nomás para que... Yo sé que ustedes no me la creen. No sé dónde está el sermón de hoy. No importa. ¿Perdón? Estaba en la Biblia. Ya, estaba en la Biblia, pero ya no está. No sé qué se hizo. Pero no importa. El punto aquí más importante es de que yo uso un highlighter, un marcador y subrayo el punto principal. Y si hay algo más que me interesa de esa división, lo hago highlight, pero el resto lo ignoro. ¿Por qué? Porque yo lo escribí, ya me lo sé de memoria. Pero sí lo hago porque a mí me ayuda a memorizar. Pero sí, yo trato de que sea nomás uno. Porque ya hacer muchos, división, subdivisión, estamos hablando de más de una hora de predicación.
Well, you know, esto sí, de 20 a 25 minutos, pero acuérdate, tienes una introducción, son otros 5 minutos. Tienes una conclusión, otros 5 minutos. Tienes un llamado a la acción, otros 5 minutos. Entonces estamos hablando de que se alarga más. Por eso yo decía que si pudiéramos tener, en vez de 3, 2, ¿verdad? Y si se puede, es mejor. En hacerlo, juntar estos 2, juntarlos y hacerlo 2 puntos para que no sea tan largo. Porque acuérdense, la gente viene y vamos a tener a la gente por meses, por años, y podemos repetir eventualmente los temas. ¿Quién levantó la mano ya para terminar? Ahora sí. Yo creo que, por ejemplo, todo depende. Si es un servicio como usted, pues tenemos el tiempo. Ahora es una célula, pues no podemos las 40. No, en una célula es... Hablar quizás de un punto o 2 máximo, o quizás menos. La cuestión es que podamos ministrar, pues, y compartir, o sea, que se logre el propósito, pues. Conforme a la necesidad de la célula, Yeah. ¿no? De las personas que Yeah. tienen. Yo no sé quién ha estado en mi célula. Bueno, pues Norma está en mi célula, es la única. Yo duro como 10 minutos enseñando en la célula, nada más. 10 minutos, es todo lo que duro enseñando, no más. ¿Verdad que sí, Norma? O menos, ¿verdad? Hay veces que duro menos. No, es que ya se me durmió Norma. Ok, porque una célula no es un sermón. Una célula no es una lección bíblica, no es un estudio bíblico, es una célula. Ok, ¿y qué pasa? Es muy difícil. Ah, Porque paran las cámaras y están hablando. ¿Están cocinando? ¿Qué? Wow. ya. ¿Qué quiero decir cuando duro 10 minutos? La reunión puede durar más de 1 hora o 1 hora, pero nomás duro 10 minutos enseñando, porque todo lo que es el tiempo de estudio bíblico duramos 30 minutos o 40 máximo. Y yo nomás duro 10 porque es la parte que yo estoy hablando y doy un resumen. Este domingo doy los 3 puntos rápidos o los 2 puntos o lo que sea, el texto. Y después, o sea, 10 minutos es de enseñanza en la célula y 20 o más, depende de cómo la gente está, si estos son los miembros de la célula que estamos ahí, estos 20 minutos deben de verse así. Este está hablando, este está respondiendo acá, este está para acá, este está para acá. Y de eso se trata, que ahora se convierte en, ok, puedes decirnos cómo tú lo has puesto en práctica. Y, pues mira que esto me pasó. ¿Y tú qué le dirías? Y, o sea, es diferente una célula. Eso es una célula diferente a un estudio bíblico. Porque lo que estamos haciendo es ayudar a la gente a aplicar a su vida diaria. Y no se trata de predicar. Como yo les digo, yo duro 10 minutos o menos enseñando, pero la mayor parte del tiempo duramos en esto. Y hemos tenido de veras unas reuniones en nuestra célula. Híjole, increíblemente en los últimos días, especialmente porque han venido puros hombres. No tengo nada en contra de las mujeres. Han sido unas sesiones intensivas que terminan llorando. Terminamos, híjole, han sido unas sesiones increíblemente profundas que han estado compartiendo los hombres de mis células, híjole, cosas increíblemente poderosas de sus vidas que nos cuesta terminar. Y últimamente las mujeres que hay en Venezuela no han venido. Una de ellas dice, no, pues nomás yo estoy llegando hasta que lleguen más mujeres. Pero nos ha tocado puros hombres y han sido unas reuniones que parecen sesiones de... tremendas, poderosas. Pero es por esto, porque existe esto. Por esto. ¿Ok? Por eso. Ha sido unas reuniones. Igual cuando son puras mujeres también se sienten en la libertad porque le está hablando de mujer a mujer. Pero cuando es mixto pues un poquito más diferente. Pero bueno, como quiera, toda célula es hermoso porque
está uno transmitiendo la palabra. Ya. Eso es, no sé quién me preguntó sobre las células, pero eso es sobre las células. Ok, Abraham, ok. Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Y yo sé que hay mucho que hablar, pero yo nomás quiero introducirlos a este tema durante estas. Y luego ahorita vamos a terminar y vamos a, gracias a Dios, hablando sobre algunas actividades que queremos como líderes tener y que enfatizar en esta noche. Ahorita vamos a orar primero. Gracias, Señor, por esta noche, por la primera lección. Hemos aprendido cómo preparar sermones, el aspecto práctico, el aspecto de cómo se fabrica, se estructura, cómo Señor, se hace. Te pido que tu nombre sea glorificado grandemente, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Ayúdanos a poner por obra todo lo que hemos dicho, Padre, y todo lo que se ha enseñado. Despierta en tus hijos, Señor, el querer como el hacer. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Gloria a Dios.